Vamos a, vamos a pasar, abogado, si le parece, a la parte de preguntas y respuestas. Hay varias preguntas de la audiencia. Em, me dice Hidalmi Suárez. Mi suegra tiene 74 años. Vino por la frontera, le dieron una I-220A. ¿Qué chances tiene de quedarse? La edad no influye en nada a la hora de presentar un caso de asilo. La parte buena es que tiene 74 años, es decir, tal vez tiene una buena historia por contar, por mucho que ha vivido y entonces tal vez ha sufrido la represión del régimen por largo tiempo. Entonces esto es algo bueno que pueden tomar en consideración los jueces una vez o el oficial de USCIS si el asilo es afirmativo. Así que los chances de quedarse son como los mismos de todas las personas. Si presentamos su caso de asilo, si lo luchamos, si tenemos la evidencia, si lo presentamos correctamente, tiene chances. Por supuesto que tiene chances. Luis Enrique Capdevila, que está de acuerdo con esta política, dice que él cree que es así, que el necesitado no puede escoger en qué lugar quiere refugio, si no todos vinieran a Estados Unidos. Vamos a seguir respondiendo preguntas sobre inmigración. ¿Cómo será eso? Porque hay países que no te dan asilo, como por ejemplo Bolivia. Sí, me imagino que es difícil venir de Bolivia a los Estados Unidos, pero es un largo tramo. Pero bueno, esto es una justificación que tú vas a usar. En caso de que la pongan, yo pasé por Bolivia, Bolivia no me da asilo, entonces seguía a los Estados Unidos. Pero bueno, tendría que pasar por varios países, a no ser que vengas en avión directamente hacia México. Hola Mario, Ismael, quisiera hacerles una pregunta. Fui deportado de los Estados Unidos en el 2019, pero por problemas de la seguridad del Estado en Cuba tuve que volver a salir y voy rumbo a Estados Unidos. ¿Qué me recomiendan ustedes? Saludos, les deseo una linda tarde. Bueno, te recomiendo siempre que digas la verdad, por supuesto, primero que nada, y que cuando te presentes al oficial de inmigración de CBP, de aduanas, que es el que te va a recibir una vez que cruces, digas tu historia, digas quién tú eres y por qué estás en los Estados Unidos. Siempre es importante recalcar que las bases para ganar el miedo creíble, que son muy parecidas a la del asilo político, ya que el miedo creíble se toma como el asilo político a las personas que lo pasan. Tienes que demostrar persecución basada en opinión política, nacionalidad, sexo o pertenecer a un grupo particular social. No puedes decir que no, una base no es que la cosa en Cuba está mala y que no hay y que no tengo trabajo porque la economía está bien mala. Eso no es una base para obtener asilo político en los Estados Unidos porque muchas personas, desafortunadamente la economía está mala en muchos lugares de este mundo. Así es. Y por cierto que me han comentado varios seguidores de mis redes sociales que los han estado molestando, los han estado intimidando la seguridad del Estado porque me siguen en las redes sociales o porque comentan en las redes sociales, etcétera. Así que ahí tienen un elemento también para al quedar basado, ¿no? Para defender su miedo creíble. Hay gente a las que le han amenazado con expulsarlas del trabajo por comentar en mis redes sociales y por compartir contenido del que hacemos aquí. Así que, miren, ahí tienen un elemento que les pudiera servir. Eh, Mario, esta pregunta es interesante y está muy bien. Mario, buenas tardes. ¿Esta nueva ley es para los que ya van a entrar o para los que entraron también? Primero, recordar de que se filtró algo que está pensando hacer la administración. No es que no es que es una decisión tomada. Esto se está pensando. Y aquí lo que hacemos es comentar lo que se está pensando y el impacto que tendría esto si finalmente se toma esa medida, pero todavía no está aplicada. Ahora, ¿para quién es? ¿Para los que van a entrar o para los que están ya dentro? Bueno, para los que van a entrar, Para los que porque van a lo que te entrar. van a decir en la frontera es, mira, no vas a poder pasar porque no pediste asilo en Costa Rica, en Guatemala. Y recuerden ustedes que Trump había intentado hacer pactos con estos países para que ellos recibieran a los refugiados y les dieran refugio en Guatemala y en los demás países. Esto al final no funcionó, porque había muchos jueces que estuvieron en contra y que le dieron una larga batalla legal al expresidente Donald Trump. Hay que ver qué pasa con Biden. Sí, y además, yo creo que incluso hacia su partido, que es un partido que pues ha criticado tanto esta política que llevó adelante Trump, hacer esto va a tener un costo político importante. Vamos a ver qué pasa. Hmm, Sí. ¿Qué sí. extremista es esta ley? No debería ser aprobada, dice alguien por aquí. Eh,
bueno, hay muchos saludos desde La Habana y desde diferentes partes de Cuba. Si lo hubieran hecho desde el principio, les hubiesen evitado muchos problemas. Buenas tardes a ambos. Esta medida será retroactiva, no No. afecta a los que ya están en Estados Unidos. Ok, Mm, saludos a ambos. Entré con parol I-94 de 212.5D en marzo y tengo fecha de corte para el 2024, pero cuando llamo no sale. ¿Qué tengo? ¿Puedo esperar al año y un día para aplicar a la ley de ajuste cubano? ¿Me puedes orientar? bueno, si tienes un parol y tienes fecha de corte, es decir, me imagino que esa fecha de corte la sabes porque tienes un NTA, porque si llamas al sistema de la corte y no sales, es que no estás todavía puesta como en el calendario de la corte. Ahora, sí, técnicamente puedes esperar al año y un día de aplicar, porque todavía no tienes la fecha puesta en el sistema. Y nada, si de aquí a que toque tu año no has aplicado, no te ha salido fecha de corte, puedes aplicar ahora. Siempre es un riesgo con fecha de corte no hacer un asilo, no hacer un asilo porque estás perdiendo un remedio y una vez que pase tu año ya pierdes el remedio del asilo. Entonces ya vamos a decir que pierdes el año, entonces tendrías que ir a luchar solamente de tu ley de ajuste cubano con un parol frente a un juez. No se sabe cómo van a estar las cosas de aquí al 2024. Desafortunadamente, difícil de predecir. La ley de ajuste cubana es bien antigua, pero puede ser virada atrás. Entonces, es un riesgo bien difícil. Es un riesgo que yo no recomiendo tomar si las personas que tienen fecha de corte y un parol corto de 60 días no hacer un asilo político. Yo recomendaría hacer un asilo político. Por cierto, a propósito de la ley de ajuste cubano, hay una escritora norteamericana que ha hecho un libro, se llama Cuban Privilege, sobre lo que ella considera el privilegio de los cubanos al tener una ley de ajuste. Por supuesto, le- ella dice que los cubanos por eso han tenido éxito, por eso tienen el poder que tienen y que los cubanos que llegan recientemente no es así. Bueno, hay una polémica inmensa con respecto a este libro. Lo que quiero decir es que el tema de la ley de ajuste está en el tintero por este sector, que es un sector más a la izquierda, pero también por sectores de la derecha que dicen que los cubanos después que se acogen a la ley de ajuste, lo más rápido que hacen es regresar a Cuba y que eso no está bien. Entonces, de un lado y del otro le disparan a la ley de ajuste, lo cual yo creo que es un error tremendo y que creo que los cubanos en todo lugar deberían defender esa ley porque es algo que no tienen otras nacionalidades que tenían nada más los países del otrora campo socialista, tenían esa posibilidad de ser acogidos aquí en Estados Unidos, etcétera. Y yo creo que es un beneficio que tenemos como comunidad y ojalá que no lo perdamos. Exacto. Dice Bárbara Valdés, con el nuevo código en Cuba lo que le espera a la gente que regresen es triste. Bárbara, ahí tienen un elemento muy importante para defenderse en el caso de miedo creíble. ¿Qué es lo que le espera a la gente? Hay un nuevo código penal en Cuba mucho más restrictivo, mucho peor. Vamos a ver, realmente es irracional deportar a los cubanos, es entrar en complicidad con el régimen cada día más represor. Si alguien todavía lo duda, a pesar de los daños que el régimen provoca a su pueblo, lean la nueva ley penal aprobada y que entró en vigor el 1 de diciembre. Bueno, exactamente lo que estaba diciendo. Tiene un elemento muy importante para, eh, para poder, para poder defender su Exacto. miedo creíble. Mi sobrino tiene un año de parol. ¿Qué pasa si lo llaman a juicio antes del año? Bueno, si lo llaman a juicio antes del año, tiene que ir a juicio. Estos paroles de un año, generalmente los últimos que están dando en los últimos tiempos son paroles interinos. Estos paroles interinos dice específicamente que no sirven para aplicar al ajuste de estatus y no sirven para aplicar al permiso de trabajo. Es lo que dice el papel. Ahora, técnicamente, estoy seguro, no quiero decir 100%, pero sí tengo mucha seguridad que va a servir para hacer la ley de ajuste cubano al año y un día. Ahora, si te llaman a juicio antes del año, significa que estás en corte, que estás en proceso de removal, de deportación. Esto no es, los paroles de estos de ahora no son los mismos paroles que daban antes, cuando la ley de pie seco, pie mojado. Estos paroles son paroles condicionales para reportarse a ICE. Significa que tú estás en un proceso de deportación, tienes que ir a la corte, tienes que ir a defender tu caso frente a la corte y tienes que tener bien claro cuáles son los remedios que vas a presentar en la corte para obtener tu estado legal en los Estados Unidos, ya sea la ley de ajuste cubano, un asilo si lo tienes, o una petición familiar, cualquier remedio, pero siempre es mejor ir con varios remedios y bueno, que el juez tome la decisión por el cual
él te va a dar finalmente tu residencia. Y es importante que digamos aquí que el tema de la ley de ajuste cubano y el tema del parol, ¿por qué es importante ir con un abogado de inmigración? Porque, como decía el abogado Ismael Labrador, no es el mismo tipo de parol que había antes. Entonces, hay detalles para llenar la forma que sería bueno que se lo haga un abogado de inmigración, un lugar experto en la materia. ¿Por qué? Porque hemos visto en Kentucky, por ejemplo, que han virado aplicaciones para la residencia bajo la ley de ajuste cubano diciendo que no aplica este tipo de parol. Entonces, si usted tiene un abogado que le llena la forma, ese abogado pone ahí exactamente lo que tiene que poner para que el oficial de inmigración vea, hoy este es cubano, a este hay que darle la residencia bajo la ley de ajuste cubano, o se puede orientar y se puede guiar. Entonces, eso es bien importante. Me pregunta Adrián Mora, ¿qué pasa con las personas que entran por vía marítima? Adrián, quiero compartir contigo el comunicado. Esto en exclusiva lo hacemos aquí. Esto acaba de llegar. Es un comunicado de la Guardia Costera que ha repatriado a 126 personas a Cuba. Vean ustedes ahí las imágenes. Déjame ver si las puedo agrandar. Las imágenes de las balsas que han regresado a Cuba. Dice que regresaron a 126 personas a Cuba este lunes y que desde el 1 de octubre 2.755 cubanos han sido regresados a la isla. Si te agarran en el mar, lo más probable, Adrián, es que te regresen a la isla, a no ser que puedas demostrar un temor fundado de persecución y te llevan a Guantánamo. En Guantánamo hasta el momento solamente hay 22 personas. En el caso de que llegues a tierra, pues puedes pedir asilo y acogerte, ¿no?, a este proceso de asilo. Pregunta otra persona, tengo un parol de 60 días, fui a mi primera cita, solo me dieron otra para el próximo mes. ¿Qué sucede cuando se termina el parol? Te quedas ilegal. Te quedas ilegal, es decir, no tienes estatus legal ninguno que te proteja durante los otros 300 días del año, o sí, 301 días, que es lo que te va a hacer falta para poder aplicar a tu petición de ajuste. E incluso cuando hagas tu petición de ajuste al año y un día, la petición de ajuste no garantiza un estatus legal, solamente tienes que esperar respuesta de que tienes que esperar la respuesta que cuando te acepten o no el caso. Eh, Fuiste a la primera cita, te recomiendo que sigas yendo a todas las citas, sigues reportándote porque eso es una de las condiciones para tu parol. Y nada, estar ilegal por casi 10 meses o más, 10 meses exactamente, más, es algo bien riesgoso. Ahora hay muchas personas manejando sin licencia, trabajando sin permiso de trabajo. Hasta ahora no conozco nada grave, no conozco ninguna medida que haya sucedido, pero no quita que puede mañana implementarse algo. E incluso manejar sin licencia no quita que te pare la policía solamente y te pida la licencia, sino que te den un golpe o tú le des un golpe a alguien. Entonces eso va a poner en riesgo todo tu estatus migratorio porque estás ilegal. Incluso con el parol es bien difícil. Entonces, bueno, por eso siempre recomiendo, si tienes un caso de asilo, si lo has pensado, inténtalo por eso, para estar legal esos 10 meses. Y aparte de eso, no es solo para eso, sino para tener dos remedios. Un parol de 60 días, algo bien novedoso, algo que está sucediendo ahora. No se sabe cómo lo van a tratar. Puede ser, estoy seguro, muy seguro de que va a ser bueno y que va a ser poder obtener la residencia, pero no creo que sea tan fácil como anteriormente con los valores anteriores. Y esto es importante lo que está diciendo el abogado. Si usted no está legal en este país, como hay muchos hermanos cubanos que no están legales en el país, y estás trabajando o estás conduciendo, por ejemplo, y tienes un accidente, ahí todo se te complica. Entonces, por eso es importante hacer tu caso de asilo. Todo cubano tiene un caso de asilo abajo del brazo, porque vienes de un país que es represivo. Solo hay que buscar, solo hay que aclarar cuáles son los elementos justamente que te prueban, ¿no? El por qué tú saliste del país, el por qué tú te escapaste de esa dictadura macabra. Y pues esto hay que hacerlo, por supuesto, con profesionales. Y justo, mira, viene una pregunta que se repite bastante. ¿Puedes ir a Cuba cuando pides asilo político? Hombre, si dices que te escapaste de ese lugar,
¿cómo vas a regresar a ese lugar? exacto. Es decir, es la pregunta que del Sí. millón, ¿no? Bueno, técnicamente puedes ir. No hay nada que te impida tener una residencia con asilo y no ir a Cuba. Ahora es totalmente a tu riesgo. Tú no puedes decir que incluso ganar un caso de asilo porque eres perseguida ya por tu opinión política en Cuba, es decir, que te están buscando, que te van a matar, que te van a meter preso, que te han torturado, que has sufrido. Entonces después ir de vacaciones a Cuba. Eso, todo el récord tuyo lo tienen los oficiales de aduana. Una vez que entres por el aeropuerto otra vez para atrás, el oficial tiene totalmente la discreción de retenerte tu residencia y entonces ponerte en un proceso de deportación, darte una fecha de corte y comenzar otra vez el proceso para ver cómo lograr evitar que te retiren la residencia. Mi Y recomendación es no abogado, vayas a Cuba. no, y abogado, déjame decirlo también, porque la seguridad del Estado, que es fanática de este programa que hacemos y que ha utilizado ya varios fragmentos para tergiversar, como la inseguridad, como me gusta llamarla a mí. La inseguridad del Estado dice, mira cómo chantajean a la... No, aquí nadie está chantajeando, sencillamente es un tema legal. Si usted dice que usted está Exacto, huyendo de un país, que usted está siendo perseguido y usted va a ese país de vacaciones, usted es un mentiroso, sencillamente. exacto, Y por lo tanto, usted no merece la residencia, el refugio que le dieron en este país, porque lo que te dan es un refugio, porque en tu país no puedes exacto, vivir. Entonces, yo creo que en eso los primeros cubanos que llegaron al exilio lo tenían muy claro, exacto, sabían además que primero había que construir su vida aquí, poner los pies sobre la tierra, adaptarse a vivir en este país, que es un país completamente diferente, antes de estar pensando en Cuba y en Cuba y eso es importante, ¿no? Es decir, hay, cómo adaptarnos a vivir en este país, que es el país que nos acoge, cómo aprender de este país. Todo eso lo vamos a seguir haciendo con Gallardo porque tenemos un programa especial una vez a la semana que nos va a ir orientando cómo adaptarnos a vivir aquí en los Estados Unidos. Pero ojo con eso, no mientan a migración. Si usted exacto. pide asilo aquí y se va para Cuba de vacaciones, a lo mejor le pueden quitar la residencia y después perdió güiro, calabaza y miel, como decía mi abuela. Ujú. Ok, bueno, pues otra pregunta, ¿qué tengo pruebas de miedo creíbles? ¿Las puedo presentar a la hora de la primera entrevista? Sí, por supuesto. El oficial de inmigración, entre todas las preguntas preliminares que te va a hacer, es si tienes alguna evidencia que te gustaría presentar. Tienes que presentarla, es una obligación que la presentes. Eh, si no te entiende, vas a tener un traductor, un intérprete. Déjale claro saber al intérprete que tienes evidencias. Déjale claro saber al oficial de GIO, que son las personas que manejan estos centros de detenciones, que tienes evidencias, porque muchas veces estas evidencias no las tienes contigo en la celda, las tienes más bien en unos lockers que ellos te reponen todas las cosas. Tienes que decirle que tienes esa evidencia y que te gustaría presentarla. Y tienes que dejar en récord después, muy importante, si no la presentaste, decirle al oficial de USCIS que tuviste evidencia y no te dejaron presentarla para que todo quede en ese récord. Pregunta Yaritza y se nos acaba el tiempo. ¿Qué tiempo dura el proceso de miedo creíble? Bueno, el proceso de miedo creíble es un proceso que generalmente tú entras por la frontera, te llevan de CBP, te llevan a ICE y entonces ahí un oficial, por lo general tienes 48 horas donde te van a introducir todo cómo es el proceso, te van a presentar todas las organizaciones que pudieran ayudarte y entonces tú puedes dejar ir, vamos a decir, wave y no o pasar ese proceso de 48 horas y entonces tener la entrevista bien rápido. Por lo general es un proceso que dura alrededor de, vamos a decir, si lo ganas, puede durar alrededor de los 15 días. Si lo pierdes, puedes estar alrededor de un mes, porque una vez que lo pierdas y pidas la apelación frente a un juez, entonces tienen que llevarte dentro de 10 días, dentro de 7 a 10 días, tienen que llevarte frente al juez. Entonces después el juez tiene que tomar una determinación y mandar los papeles. Y entonces esos papeles es cuando ya te autorizan a irte en el centro de detención. Es un proceso que puede tomar un mes y algo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerles a todos por la sintonía. Hemos tenido cerca de 900 y tantas personas conectadas. Compartan este video para que llegue a muchos más cubanos. Dígale a todo el que usted conoce que aquí en esta página de Mario J. Pentón, de este servidor, vamos a continuar todos los días, de lunes a jueves, a las 5 de la tarde. Vamos a estar hablando de temas de inmigración. Así que no se lo pierdan. Los espero mañana a las 5 de la tarde con los abogados de Gallardo. Muchísimas gracias, abogado. Gracias, Mario. Gracias una vez más. Fuerte abrazo. Abrazo.